Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfema? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Es la expresión de aquellos judíos que creyeron en Jesús. Qué importante, hermanos, es la actitud de la humildad, estar disponibles para que Dios obre en nosotros. Esa disponibilidad interior nos va a llevar a la verdad, a descubrir y a vivir la verdad. Una verdad que está siendo proclamada por los profetas, por los auténticos profetas. ¿Y cuál es esa verdad? En tiempos de Jesús, la verdad es que tenemos que ser como Dios. Y los que no creían en Él, querían apedrearlo, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pues está escrito, y la Escritura no falla: Yo os digo, sois dioses. Porque fuimos creados por un Dios, porque venimos de Dios, y por eso tenemos que mantener esa dignidad de Dios. Jesús ha mostrado su identidad completa ante los judíos. ¿Y cuál es su identidad? La unión perfecta con el Padre. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se manifestó, se reveló, se mostró en su identidad perfecta como Dios. El Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso soy Dios. Qué difícil es para una mente confusa poder entender esto. El misterio de unidad en un Dios que es uno y trino. Una mente religiosa, sí, pero confundida, porque no conoce los modos de Dios, porque no está en Dios. Alaba a Dios, hace cosas para Dios, pero está lejos de Dios, y por eso no puede entender el misterio de Dios, y por eso a Jesús no lo pudieron entender y lo quisieron apedrear. Lo llamaron blasfemo, porque se hace como Dios. Pero no solamente Él se ha hecho como Dios, porque es Dios, sino que nos invita a nosotros a ser como Dios, y esta es de la Sagrada Escritura.
Sois dioses. Y ser Dios no es otra cosa que dejar que el Señor nos participe de su naturaleza divina. Eso es lo que Él quiere hacer cuando envió a Jesús. Participarnos de su vida divina. Y al participar de esta vida divina nos hace como Él. Nos pone a vivir en una vida de dioses. ¿Y cómo es posible? En la medida en que se dé esta unión. Así como el Padre está en mí y yo en el Padre, así quiere el Padre estar con nosotros. ¿Y cómo? Solo existe una manera: su voluntad. Viviendo en su voluntad, conociendo su voluntad, dejándonos guiar en su voluntad, permitiendo que su voluntad divina reine y domine en nosotros, entonces vamos a alcanzar esa unión perfecta con el Padre. Como está Jesús con el Padre, quiere el Padre que todos estemos con Él. Y la forma entonces es en una unión familiar, fraterna, íntima, y eso es posible solo a través de su divina voluntad. Ella será la que nos va a unir perfectamente al Padre. Será la voluntad de Dios la que le va a dar toda la gloria que el Padre espera recibir de nosotros, y será esta divina voluntad la que va a hacer la perfecta reparación en el Padre Celestial por tantas ofensas que sus hijos han cometido contra Él, que es nuestro Padre Celestial. Muchos creyeron en Él allí. Dichosos los que hoy crean en esta verdad que está siendo proclamada por estos profetas, porque recibirán el don más grande, y este don los va a unir perfectamente al Padre Celestial. Así como está unida nuestra Reina y Madre María. En ella está todo Dios. Ella participa de esa divinidad. Como bien nos lo ha explicado la Iglesia, lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. Eso que aconteció en María, Dios quiere que acontezca en cada uno de nosotros. Que participemos por gracia de su naturaleza divina. Que el Señor nos dé la luz, la sabiduría, para que podamos entender y así buscar este deseo de Dios para que se realice en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.